Buenas chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Antes de arrancar con la clase, quiero invitarlos a que sean miembros del canal de HQ. Ustedes para hacerse miembro tienen que cliquear en este botoncito que dice unirse. Cliquean y te aparecen todas las opciones de pago para poder abonar la suscripción. Está buena la membresía, chicos, porque les desbloquea no solamente la materia esta, sino además todas las materias que tenemos para el CBC, como física, química, matemática 51, 61, biofísica, análisis matemático, álgebra. Tenés casi todas las materias de ciencias exactas desbloqueadas con una sola membresía. Y además de esa forma, ustedes nos apoyan para que podamos seguir subiendo contenido de calidad. Ahora sí, chicos, arrancamos con la clase. Buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de HQ. Como siempre les habla el ingeniero Carlos Torres. Ahora vamos a trabajar con un examen final de biofísica para el CBC. Comenzamos. Bien, me dice, una pileta de lona de 1 metro de ancho, 2 metros de largo y 60 centímetros de profundidad se encuentra totalmente llena de agua con una densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. En el fondo tiene un tapón de 5 centímetros de diámetro. Bien, pregunta A. ¿Cuál es el módulo de la fuerza ejercida solo por el agua sobre el tapón? Bueno, vamos a hacer un esquema a ver si lo podemos entender mejor. Tenemos una pileta que sería un paralelepípedo, de esta forma, algo así, y me está diciendo que en el fondo va a haber un tapón, taponcito. Ahí va. Me pregunta cuál va a ser la presión justamente en ese tapón, solamente ejercida por el agua. Porque de pronto uno puede decir, ah, pero pará, porque el tapón también tiene una masa, tiene un peso, entonces también ejerce una presión. ¿La consideramos? No. Te está adelantando el autor que no considere la presión por la masa del mismo tapón, solamente por el agua. Entonces, en este punto en particular, claramente la presión va a ser solamente la presión hidrostática, que va a ser la densidad por G por H. Esto también a vos te responde otra pregunta, porque uno podría pensar, ah, pero ¿acaso también consideramos la presión absoluta de vía por el aire encima? No, te dice solamente por el agua. Por eso que yo nada más anoté aquí la presión hidrostática. Bueno, sigo desarrollando. La densidad del agua sí te la está dando, son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, anótalo. Ahí lo tenés. La gravedad, bueno, es algo que ya conocemos todos, chicos. A veces en los exámenes le dicen que redondeen y demás. Yo por lo menos en este no he visto ninguna consideración aparte, así que voy a tomar el dato que siempre consideramos en los ejercicios, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y por último, H va a ser la profundidad, chicos, de esta pileta, que acá te la está diciendo es de 60 centímetros. Por supuesto, no me lo vas a colocar en centímetros, sino en metros, para que esté con las unidades consistentes. 60 centímetros, yo sé que entonces 100 centímetros es 1 metro, ¿no es cierto? Cancelamos aquí y me va a quedar 0,6 metros. Bien, sería 1000 por 9,8 por 0,6. Te da 5880. Bueno, pascales, por supuesto que son las unidades de la presión en el sistema internacional. La última también la puedes deducir a partir del análisis dimensional que hemos aprendido en la clase correspondiente. Pero pará, porque todavía no termina la historia. ¿Por qué? Porque no me preguntó en sí por la presión hidrostática, me preguntó por el módulo de la fuerza. ¿Qué hacemos entonces ahora? Bueno, igual la presión me hacía falta para poder resolver esto, ¿eh? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. En ese tapón en particular, acá te hago una ampliación yo, vos tenés un área, por supuesto, ¿viste? Como también vos tenés una fuerza ejercida que sería básicamente el peso del agua. Pero eso a vos también te genera una presión. Esa presión hidrostática va a ser entonces la fuerza sobre el área, según definiciones que conocemos. De acá vos podés despejar la fuerza entonces.
pasa la presión hasta que hallamos, por el área del tapón en este caso en particular. La presión la tenés, la acabamos de sacar recién, todo bien, pero el área del tapón no lo tenemos todavía. Sí lo podemos averiguar, porque te digo justamente acá el diámetro del mismo. Bien, ¿cómo hacemos? Bueno, el área, por fórmula, chicos, de una circunferencia, que supongo que debe ser así, es pi cuartos por el diámetro al cuadrado. ¿Se acuerdan? Para validarla con el diámetro. Si querés tener también la fórmula más conocida del área, que es con el radio, ¿viste? Que era pi por radio cuadrado. No estoy hablando de una fórmula nueva, yo, ¿eh? No te confunda, no. Es la misma fórmula, solamente que yo acá, en vez de radio, reemplacé el diámetro y por cuestiones numéricas me quedó un 4 acá. ¿Ves? Simplemente por eso es. No te preocupes. Pero bueno, yo tengo esta que me parece más sencilla poder utilizar y reemplazo los datos. ¿Sí? Entonces, pi cuartos por el diámetro. Recuerda que el diámetro que está en centímetros tiene que estar en metros también. Vamos a pasarlo entonces acá abajo. A ver si podemos. 5 centímetros. Yo sé que 100 centímetros es un metro. Cancelo esto, me va a quedar entonces 0,05 metros. Entonces acá va a ser 0,05 metros al cuadrado. Bueno, ahora hagamos este cálculo. Esto lo borro. Sería pi dividido 4 por 0,05 al cuadrado. Que me da 1,96 por 10 a la menos 3. Bueno, metros cuadrados. Listo. Ahora que tengo el área, vengo para acá y calculo la fuerza. 5.880 pascales, que vos sabés muy bien que es lo mismo que decir newton sobre metro cuadrado también, por el área que acá lo acabo de sacar. 1,96 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Fíjate cómo los metros cuadrados se van a cancelar entonces. Ya te queda newton, que tiene que ser la unidad de la fuerza, que es el resultado de este inciso. Bueno, mira, pero ya tengo el dato en la calculadora ya, para tomar todos los decimales, y multiplico por 5.880. Me da 11,54. Bueno, la fuerza será de 11,54 newton. Estamos bien con esto. Sigo resolviendo. A ver qué me dice ahora. Si se retira el tapón, ¿a qué velocidad sale inicialmente el agua por el agujero del desagote? Considere el agua como un fluido ideal. Bueno, creo que acá el autor está haciendo referencia al principio de Torricelli, que es cuando vos tenés un recipiente muy grande y se hace un edificio para el fondo, ¿te acordás? Bueno, o sea, claramente el de Torricelli es un caso particular de lo que es Marcouchy, o sea, es lo que también vimos en clase. Pero fíjate que esto es literalmente lo mismo. Yo ahora te voy a hacer una vista acá lateral de esta pileta para que veas lo siguiente. Bueno, no tener algo así, ¿no es cierto? Es un área muy grande y acá tengo un edificio muy pequeño por donde por supuesto va a salir el agua. Es la misma historia. Y al final del día habíamos descubierto de que esa velocidad iba a ser la raíz cuadrada de 2g por h. Te repito, yo no voy a tomarme ahora el tiempo de poder demostrar de vuelta todo este teorema de Bernoulli y nada de eso, sino que voy directamente a la fórmula. Pero sale justamente de eso. Si estás más interesado vos en saber de dónde sale esta fórmula, te invito a que veas las clases teóricas que están claramente disponibles en esta misma lista de reproducción. Vamos a continuar entonces. La velocidad va a ser la raíz cuadrada de 2 por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, por la profundidad acá, que sería esto de acá, que habíamos dicho ya que era 0,6 metros, ¿viste? Bueno, agrega el dato y hagamos la última cuenta.
Entonces, 2 por 9,8 por 0,6. Sacamos la raíz de esto, ¿eh? Y me da 3,43 si redondeo yo acá un poco, ¿eh? Va a ser la velocidad. Y de esta forma, chicos, es como terminamos esta actividad. Si te queda alguna duda o consulta, lo puedes dejar acá abajo en la sección de comentarios. Veamos esta otra actividad. Me dice, un niño empuja horizontalmente su caja de juguetes por el piso. La caja tiene una masa de 2 kilogramos y parte de reposo acelerando a razón de 1,5 metros sobre segundo cuadrado. Despreciando rozamiento entre la caja y el piso, calcule el módulo de la fuerza que hace el niño. Bueno, chicos, como siempre vamos a hacer un dibujito a ver si podemos comprender mejor esto. Tenemos un suelo, vamos a suponer horizontal. De hecho, me lo está diciendo, es horizontal. Ahí hay una cajita. Ahí la tenés. Hay un niño que empuja esta caja, por lo tanto va a haber una fuerza. Supongo que en este caso dirigida hacia la derecha. No importa para dónde esté dirigida, da lo mismo, ¿eh? Además me dice que la masa de la cajita esta es de 2 kilogramos. Y además me dice que parte de reposo, o sea que su velocidad inicial va a ser de 0 metros por segundo. Y además te da la aceleración de la caja que adquiere, que es de 1,5 metros sobre segundo cuadrado. Me dice, despreciando el rozamiento entre la caja y el piso, calcule el módulo de la fuerza que hace el niño. Bueno, primero acá sí estaría bueno copiar los datos de este costado para que no nos entorpezcan el dibujo. La aceleración, la velocidad inicial, que es 0, y la masa, que es 2 kilogramos. Y ahora en realidad lo que habría que hacer nada más es identificar todas las fuerzas intervinientes, como hacemos en todos los ejercicios. Vos acá tenés, por ejemplo, la fuerza peso de la caja, que va hacia abajo. Como está en contacto con el suelo, tenés una fuerza normal que va hacia arriba, porque siempre debe ser perpendicular a la superficie, lo que yo te enseñé a vos. Y además acá el autor me está diciendo que desprecie la fuerza de rozamiento, porque si no yo hubiera puesto acá una fuerza de rozamiento, que es lo lógico, ¿viste? Bueno, te dice el señor que acá no hay, así no la pones más. Listo. Ahora, como vos sabés que el movimiento y la aceleración están totalmente en el eje horizontal, entonces la única fuerza que genera aceleración es la fuerza F, porque P y la normal están perpendiculares al movimiento que se describe, ¿entendés? Por lo tanto, si aplicas la segunda ley de Newton, es decir, la fuerza neta va a ser igual a la masa por aceleración, nada más. ¿Y la fuerza neta quién es? Es la fuerza F, nada más. Entonces, acá, ¿qué te pregunta a vos? El módulo de la fuerza. Bueno, esto va a ser su masa, que son 2 kilos, por la aceleración, que es 1,5 metros sobre segundo cuadrado. Te queda esto igual a 3 newton. Listo, ya tenemos entonces la primera respuesta. Sigo. La velocidad que tiene la caja luego de recorrer 3 metros. Bueno, mira, tenés la aceleración, tenés la velocidad inicial, tenés todo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto, mira. Y además, tenés una distancia que te dice que son 3 metros. Vamos a usar claramente cinemática nada más para poder saber la velocidad final. A ver, de las fórmulas que hemos aprendido, ¿cuál recuerdas que te va a dar la velocidad final sabiendo la velocidad inicial, la aceleración y el desplazamiento? Claramente la tercera, ¿no? Esta de acá es la más adecuada. ¿Puedes usar otras? Por supuesto que sí, pero yo acá nada más te estoy mostrando la manera más sencilla de resolver este ejercicio. Acordate que la velocidad inicial vale cero, te lo dijo el mismo señor acá ahora. Te queda así esto. Y así te va quedando la velocidad final. Este cuadro lo pasa como raíz y me resolves. 2 por la aceleración, que sabes que es 1,5 metros sobre segundo cuadrado. Y el desplazamiento, que es de 3 metros, ¿no es cierto?
Bueno, a ver. 2 por 1,5 me da 3, por 3 me da 9, la raíz no es 3. Bueno, la velocidad final será entonces 3 metros sobre segundo. ¿Ok? De esa forma es como podemos resolver esta otra actividad. A ver acá, me dice. Un cuerpo de 10 kilogramos parte de reposo desde una altura de 5 metros y cae por un plano inclinado. El cuerpo tarda 2,5 segundos en llegar a la base del plano con una velocidad de 8 metros sobre segundo. Determinar, o determina, me dice. El trabajo realizado por las fuerzas no conservativas y la potencia media desarrollada por la fuerza peso. Bueno, vamos a hacer un dibujo. Tenemos un plano inclinado. Ahí está. Me dice que la altura del plano es de 5 metros. No confundas, por favor, la altura con lo que es la longitud del plano. Son cosas diferentes, ¿eh? Después, ¿qué me dice? Bueno, o sea, arranca de acá el cuerpo, pone que sea, qué sé yo, no sé, una cajita, una rueda, lo mismo. Pero bueno, hay una caja que parte encima me dice reposo, ¿no es cierto? Sí, o sea que la velocidad inicial va a ser cero. Y va a empezar a caer por acá entonces. Cae, cae, cae. Va a demorar hasta llegar a la base del plano, que sería esta parte de acá, un tiempo de 2,5 segundos. Y encima lo va a hacer con una velocidad, vamos a llamar la velocidad final, de 8 metros sobre segundo. Bien. Con todo esto me dice, el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas. Bueno, veamos acá. Lo que vamos a hacer, chicos, acá es lo siguiente, fíjense. Primero, en ningún momento acá el autor me está diciendo que no hay fuerza de rozamiento. Ojo con eso, ¿eh? De hecho, la pregunta misma me está indicando de que tiene que haber seguramente alguna fuerza de rozamiento, por lo tanto, va a haber pérdida energética. Por lo tanto, hacerlo esto así como está, sin más, como que no me convendría mucho, ¿eh? Lo que yo voy a usar entonces es lo siguiente, fíjate. Vamos a usar el principio de conservación energético, que dice que el punto 1, que vamos a llamarle este punto de acá, y el punto 2, que es este de acá, la energía mecánica se conserva. M1 es igual a energía mecánica 2 en teoría. Pero esto no necesariamente va a ser correcto. Si no se conserva, entonces claramente va a haber un trabajo de rozamiento que habría que agregar claramente aquí. Y a partir de ello es que podemos resolver esa primera parte. Bueno, a ver, arranquemos de acá. La energía en uno va a ser la energía cinética en uno más la energía potencial en uno. La energía en 2 va a ser la energía cinética en 2 más la energía potencial en 2. Más el trabajo de rozamiento, si es que hay, ¿no es cierto? Bien. Si te fijas, en el punto 1 esto partía de reposo, por lo tanto no tenía energía cinética, porque para hacerlo debe tener velocidad. Entonces yo tacho esto, es igual a 0. Y el mismo análisis o similar puedo hacerlo acá abajo. Abajo, como llegó a la base del plano, ya no tiene altura. Como no tiene altura, entonces no va a tener energía potencial. Entonces, esto es lo que yo tengo que anular. Ahí está. Me queda entonces. La energía potencial 1 va a ser igual a energía cinética 2 más el trabajo de la fuerza de rozamiento. Y acá podría despejarlo, por supuesto. La fuerza de rozamiento entonces va a ser igual a energía potencial 1 menos la energía cinética en 2. Desarrollo esto un poquito más porque se puede. Me va a quedar energía potencial 1 va a ser m por g por la h1, que va a ser estos 5 metros, chicos, menos la energía cinética 2, que va a ser un medio de la masa por la velocidad 2, o velocidad final, también llamarlo si querés, es lo mismo. Yo voy a llamar velocidad 2, ¿dale? Ya que estamos trabajando con energías, no tanto con cinemática, vamos a llamar la energía velocidad 2, perdón, al cuadrado.
Bueno, acá si querés podés sacar como factor común la masa. Te va a quedar entonces esto igual a g por h1 menos un medio de la velocidad 2 elevado al cuadrado. Y ahora podemos trabajar con esto de aquí, para un toque. Vamos a borrar esto. Bueno, me dice la masa la tengo son 10 kilos, 10 kilogramos por G, que vale, bueno, 9,8 por la altura 1, que sería cada 5 metros, menos un medio de la velocidad 2 elevado al cuadrado. La velocidad 2 era de, o es de 8 metros sobre segundo. Eso va a ser 8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Bueno, todo esto es lo que vamos a trabajar. Acá tenés 8 cuadrados me da 64, si no me equivoco. Dividido 2 me da 32. Estamos, esto va a ser negativo, ¿eh? Paso negativo. Le sumo 9,8 por 5, que va a ser, si no me equivoco, 49, ¿no es cierto? Ahí está. Y a esto, que me da 17, lo multiplico por 10, que es el 10 que está acá afuera. Y me da 170 julios. Claramente, chicos, esto va a ser un trabajo de pérdida, ¿eh? Si bien yo en mi expresión lo puse positivo, fue porque lo puse del lado donde estaban las energías mecánicas, que era la parte final. ¿Sí? Pero en realidad lo que está pasando es que acá esto tenía una cierta cantidad de energía, por supuesto, que fue perdiéndose hasta llegar a un nivel mucho más bajo. ¿Cuánto se ha perdido? Esto se ha perdido, 170 julios de pérdida. Si querés también vos, podés colocarle el signo negativo para indicar por ahí también esta misma situación. Es indistinto. Como esto, chicos, es de desarrollo, yo no te puedo explicar a vos cómo lo responderías con opciones, porque acá hay un montón de formas de poder responder esto mismo, ¿eh? Así que tómalo muy en cuenta, por favor. Bien. Después me dice, la potencia media desarrollada por la fuerza peso. Bueno, vamos a ver eso entonces. Revisemos que acá, en cualquier situación, bueno, esta que está en medio, cuando se encuentra la caja en un plano inclinado, acá vos tenés un peso que va hacia abajo, que va a tener dos componentes. Una componente que va a estar en X, por eso le llamamos peso en X, y otra componente que va a estar sobre el eje Y, que lo solemos colocar así nosotros, normal del plano, que va a ser PI. Bien. La potencia que vos tendrías que calcular, hablando del peso, si tomaras el movimiento o la distancia del plano inclinado, sería esta de, que no la conocemos, ¿viste? Pero bueno, sería básicamente hacer Px, que es la componente del peso que hace trabajo, por esa distancia. Y además eso tendrás que dividirlo por el tiempo. Recuerda, potencia es trabajo sobre tiempo. Y el trabajo es la fuerza aplicada sobre la misma dirección de la distancia o el desplazamiento sobre el tiempo. Bueno, yo esto es lo que estoy utilizando, te aviso por las dudas. La fuerza del peso que hace trabajo es la fuerza X, o sea, la Px, de la distancia del plano y T es el tiempo que demora en hacer esto. Si vos lo querés calcular así, no estaría para nada mal. ¿Sabés qué es lo que pasa? Que se te va a complicar un poquito porque vos no sabés cuánto es el ángulo de inclinación del plano. O sea, vos no podés calcular cuánto va a ser Px. Bueno, profe, entonces, ¿qué hacemos? ¿No se puede resolver el ejercicio? Por supuesto que sí se puede resolver, porque en realidad no interesa qué componente vos estés tomando del peso siempre y cuando tu distancia tenga la misma dirección. En este caso, entonces, yo no quiero considerar el peso en X, sino solamente el peso total, este que está acá.
Bueno, profe, pero yo no tengo la distancia del plano inclinado. ¿Cómo puedo saber entonces cuál va a ser la componente? Bueno, porque tenés la altura del plano, querido. ¿Ves? Si acá el peso va hacia abajo, la dirección del movimiento componente paralela al peso es la altura misma. Y el tiempo, no importa si ha caído por acá o por allá, va a ser exactamente el mismo. O sea que también podría expresar sin ningún problema esta otra expresión. Y ahora sí, vamos a resolver el ejercicio. No te da el peso, no te preocupes, el peso vos sabés muy bien que vale m por g. Entonces te va a ser m por g por h dividido t. La masa son 10 kilogramos, la anotamos también aquí. G es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y la altura, ahora dijimos que son 5 metros, ¿no es cierto? Todo esto dividido el tiempo que me dijo que es de 2,5 segundos. Hacemos esta operación y llegaríamos a la potencia media que me pide justamente el autor. 10 por 9,8 por 5 dividido 2,5. 196. Bueno, la potencia va a ser 196 watts. Recuerda de que watts es la unidad de la potencia. Y de esa forma terminamos también esta otra actividad. Bien, y acá me dice, un líquido de viscosidad despreciable fluye por un caño horizontal en régimen estacionario y laminar. En cierto lugar del caño el fluido tiene presión P1 y velocidad V1. En otro lugar del caño, donde la sección es menor, presión P2 y velocidad V2, se cumple que una gama de diferentes opciones. Vamos a hacer un esquema como siempre para poder interpretar esta situación. Supongo que el caño es así, y de pronto baja la sección del caño, o sea, disminuye su diámetro. Lo estoy exagerando yo igual, ¿eh? Pero sería algo así más o menos. Bueno, supongamos un punto acá, este punto de aquí. Vamos a llamarle punto 1 y otro punto acá donde la sección ha disminuido, que vamos a llamarle punto 2. Bueno, ¿qué es lo que sucede, chicos? Primero, lo que sucede es que lo que es el principio de Bernoulli se cumple a rajatabla. O sea, vamos a decir que la presión 1 más la presión hidrostática 1 más la presión cinemática 1 tiene que ser igual a la presión 2 más la presión hidrostática 2 más la presión cinemática 2. También esto se llama presión de gravedad. Bueno, fíjense que si estamos considerando puntos a la misma altura, que supongo que a eso se refiere el autor, entonces las presiones de gravedad, que le digo yo, o hidrostáticas, se cancelan, porque la altura es la misma para ambos puntos. De esa forma nada más me queda entonces que la presión 1 más la presión cinemática 1 va a ser igual a la presión 2 más la presión cinemática 2. Vos acá podés desarrollar esto todavía mejor, que te va a quedar de esta forma. Mirá, presión 1 más. ¿La presión cinemática cuánto es? Yo entiendo que es un medio de la densidad del fluido por la velocidad 1 elevado al cuadrado. De la misma forma desarrollo la segunda parte, un medio por la densidad del fluido por la velocidad 2 elevado al cuadrado. Contemplemos esta parte de aquí. Te dice a vos que esta sección ha disminuido con respecto a la original. Bueno, ¿eso a mí qué me dice o para qué me ayuda con respecto a mi resolución? Bueno, ahora planteamos continuidad, chicos. Dijimos que en esto la sección 1 por la velocidad 1 iba a ser igual a la sección 2 por la velocidad 2. Si te dice a vos que la sección 2, esta de acá, va a ser menor que la sección original, quiere decir que entonces la velocidad esta tiene que aumentar. O sea, lo hacen porque son inversamente proporcionales. Si vos, bajo esta expresión, decís que S2 es más chiquita que S1, entonces está diciendo que la velocidad 2 es más grande que la velocidad 1. ¿Por qué? De nuevo, porque son inversamente proporcionales por la disposición en la fórmula. Ahora que vos sabes entonces que la velocidad 2
va a ser más elevada que lo que va a pasar con estas variables de aquí. Bueno, por supuesto que también va a pasar un efecto similar. Mira esto, por favor. Si este valor es más grande, y lo es, porque lo demostramos acá, y esto tiene que mantenerse constante, entonces necesariamente la presión 2 tiene que ser... Para un toque. Repito, si la velocidad 2 es más grande, hace que la presión cinemática entonces 2 sea más grande, pero para que esto sea más constante, entonces la presión 2 tiene que disminuir, lográndose que la presión 2 va a ser más pequeña que la presión 1. Si bien no estamos hablando acá de proporcionalidad, pero sí estamos hablando de suma de dos variables en una constante. Si esto se hace muy grande, entonces esto tiene que ser muy pequeño para que el valor se mantenga constante, ¿viste? Es parecido a lo que es la expresión que vimos aquí. Y es por eso que yo también puedo llegar a esta conclusión. Ahora nos fijamos nada más en cuál de estas opciones dice lo que acabamos de descubrir. Ahora mira, acá me dice que la presión 2 es más chiquita que la presión 1. Está bien eso. Y que la velocidad 2 es más grande que la velocidad 1. Por lo tanto, la opción A es la que tenemos que marcar. A ver acá. La figura muestra cómo varía la presión de un gas ideal en función del volumen durante una evolución en dos etapas. Se puede afirmar para la evolución completa que, bueno, vemos en el gráfico cómo pasa de presión a volumen desde un valor intermedio entre 2 y 4 sería 3, supongo. A ver. 3 atmósferas y va en cuanto al volumen de, bueno, acá no está esto bien definido. Supongo que va a ser este punto de acá. Sería un punto intermedio entre 0 y 15, pongámosle que sea 7,5. Y llega hasta un volumen de 30 litros. Bueno, yo lo estoy considerando así, pero no sé si justo va a dar. Igual vamos a verlo. Tenemos entonces un punto inicial y un punto final. Bueno, con todo esto me da opciones. La energía interna final es menor que la inicial, y después la temperatura inicial es la más baja de todo el proceso. Bueno, podemos claramente trabajar con la ecuación de gases ideales para poder sacar más información. Recordemos que en gases se cumple lo siguiente, PV igual a nRT. Para el caso inicial yo tengo como dato el volumen, que es 7,5 litros, la presión, que es 3 atmósferas, y bueno, si consideramos también acá el número de moles, que va a ser 1, porque solamente lo estoy suponiendo yo, y R, que es la constante de los gases, podríamos despegar sin ningún problema la temperatura. La temperatura inicial. PV sobre NR sería entonces, ¿no es cierto? Esto va a ser 3 atmósferas, el volumen van a ser 7,5 litros, sobre N, que vale 1 mol, por R, que es 0,082. Atmósfera litros sobre mol Kelvin. Veamos a ver cuál sería la temperatura inicial de este proceso. Vamos acá. 3 por 7,5 dividido 0,082. 274,39. Grados Kelvin va a ser la temperatura en el punto 1 que yo definí aquí. Bueno, pero lo mismo podemos calcular ahora temperatura 2 en la parte del final, acá. Tenemos todas las condiciones. Uso la misma ecuación, o sea, la temperatura 2 vamos a llamarle, va a ser presión 2, volumen 2 sobre N y R. La presión en este punto, chicos, es la que está a la mitad entre 0 y 2, que sería claramente una atmósfera. El volumen son de 30 litros. N es de 1 mol. Yo lo estoy suponiendo, chicos, no me lo está diciendo el ejercicio, pero fíjense que es totalmente independiente. Yo solamente lo pongo acá para tener un valor de referencia. Y R, bueno, ya sabemos que es la constante, que es 0,082
atmósfera litro sobre mol Kelvin. Vuelvo a mi calculadora, vamos a ver cuánto da esto. 1 por 30 dividido 0,082. 365,85. La temperatura final o temperatura 2 es de 365, ya me olvidé. ¿Cuánto era? 365,85. Bueno, punto 85 tenemos acá. Grados Kelvin también. Claramente me estoy dando cuenta, luego de mis cálculos, que la temperatura final es mucho más grande que la temperatura inicial. ¿Están viendo? Por lo tanto, ya viendo así nomás las opciones, me doy cuenta que esta opción es la correcta. Solamente comparando claramente nada más con esta de acá y con esta de acá. Igual vos tranquilamente pudiste haber sacado la temperatura en este estado intermedio, pero lo mismo te hubiera dado más baja esta de acá. Si querés, podés comprobarlo también, por supuesto. O sea, no hace falta que me creas a mí. O sea, venís para acá y decís, bueno, suponete que esta era la 2, entonces este va a ser el 3. Ya sé que te lo puse ordenado. Este va a ser 1, este yo le dije 2 y este va a ser el 3. Es lo mismo, ¿eh? La temperatura en 3, entonces sería presión volumen sobre NR también. Bueno, veamos los cálculos. La presión acá va a ser 3 atmósferas. El volumen son 30 litros. Y bueno, estos datos son iguales. Un mol aquí y 0,082 atmósfera litro sobre mol Kelvin. Volvemos a realizar los cálculos. Bueno, 3 por 30 me da 90, ¿eh? Ya lo tenemos ahí. Nada más hay que dividir por 0,082. 1097,56 Kelvin. Que claramente, de hecho, también es más alta inclusive que el punto 2. ¿Viste? Pero lo mismo la respuesta sigue siendo correcta, porque ¿qué te dice la respuesta 2? Te dice la temperatura inicial es la más baja de todo el proceso. No te está diciendo que es más baja de esta o aquella. De todas las que hemos calculado, que son las tres puntuales, de hecho es verdad, la más baja es la primera. Después le supera la 2, que es la parte final, y después la intermedia, que es el punto 3. ¿Viste? Entonces, esta es la opción correcta. Veamos por qué las otras también estarían mal de última para que también podamos completar bien este ejercicio. En el punto 1 te dice, la energía interna final es menor que la inicial. No, chicos, esto es falso. ¿Por qué? La energía interna, chicos, depende netamente de la temperatura, ¿se acuerdan? Bueno, si en el punto 2 la temperatura te digo mayor que en el punto 1, es obvio que la energía interna acá tiene que ser mayor. No puede decir lo contrario acá el señor, por eso está equivocado. Sigo acá abajo, me dice. El gas no intercambia trabajo. ¿Cómo que no? Si el trabajo justamente, cuando hay presión constante o un proceso isocórico, es igual a la presión misma por la variación de volumen. Del punto 1 al punto 3 tenemos un proceso isobárico, perdón, que es a presión constante. ¿Ves? Por lo tanto, podemos utilizar esta fórmula. Claramente aquí sí se ejerce trabajo. Por lo tanto, está mal decir que no intercambia el mismo. Falso sería esa de acá. Después me dice acá, el gas entrega un trabajo de 90 julios. Bueno, si quieres puedes calcularlo. Como acá yo te di la fórmula, puedes agarrar y decir, bueno, si el trabajo para mí es presión por delta V, va a ser la presión, que acá son 3 atmósferas, por la variación de volumen, que acá sería volumen 3 menos volumen 1, ¿viste? Sería entonces 30 litros menos la inicial, que acá yo lo estoy suponiendo que es de 7,5 litros. Agarra, hace la cuenta y fíjate a ver si es igual a 90 julios. 30 menos 7,5 por 3. Me da 67,5 atmósfera litro. Atmósferas litro. Bueno, pero uno me va a decir, ah, bueno, profe, pero esto no está en las unidades de trabajo que son los julios.
Bueno, pero pasalos a la unidad del sistema internacional, si puedes hacerlo. Yo recuerdo que una atmósfera es igual a 101.300 pascales, para hacer redondeadas cuentas, o 1,013 por 10 a la 5, es lo que vos también sabés, ¿viste? Tu última te lo pongo en esa unidad. Es lo mismo, ¿eh? Yo te digo acá nada más para que te ayudes un poco. Esto en pascales. Y el litro, vos sabés muy bien que 1000 litros es un metro cúbico. Y ahora, pasando todo esto al sistema internacional, entonces ahora sí el trabajo tiene que quedarme en la unidad de julios, para que yo pueda comparar y ver si es equivalente a los 90 julios que me dice enunciado ahí. Tengo este dato acá, bueno, entonces multiplicamos por 101.300, ahí está, y dividimos por 1000. Y no, para nada, de trabajo te da 6.837 más o menos. 38 para redondear. Julios de trabajo, ¿ves? Ahí está. Y acá te dice 90, así que nada que ver. Por supuesto también entonces esta estaría mal. Sigo leyendo. El trabajo entregado por el gas es igual al calor recibido. No, chicos, esto no hace falta hacer cuentas, sino nada más recordar lo siguiente, que la energía interna o la variación de la energía interna va a ser igual al calor menos el trabajo, ¿se acuerdan? O a la suma de ambos. Esto en realidad es como vos quieras, porque la convención de signos va variando siempre en función de la teoría que ustedes tengan. Recuerden que estos son videos que hacemos para todo el país, entonces capaz que el libro que vos estás utilizando esto lo considera positivo, negativo y demás. Pero ¿qué es lo que pasa? Más allá de la convención de signos del trabajo y el calor. Si acá dijimos que sí había variación de energía interna, que pudimos responder la primera opción, entonces esto no va a ser cero. Y si esto no es cero, entonces es imposible que el calor y el trabajo sean exactamente iguales. Por lo tanto, queda descartada también esta otra opción. ¿Entendés? La única forma en la cual esto hubiera sido verdadero es que la energía interna hubiera sido cero y entonces acá se igualaban. ¿Viste? Por eso que yo puedo ratificar de que es falso es, es otra opción. Vamos con la última, me dice. El trabajo recibido por el gas es igual al calor entregado. Lo mismo, chicos. Está mal porque en realidad dice lo mismo que el anterior, solamente que acá, en vez de decir que recibe trabajo, está diciendo que entrega trabajo. ¿Sí? Cualquiera de las dos, sabiendo que la energía interna o su variación es igual, diferente de cero, entonces no se puede cumplir. Y es por eso que únicamente nos quedamos con la opción B. Si te queda alguna duda o consulta, por supuesto lo puedes dejar acá en la sección de comentarios. Ahora que me dice, una máquina térmica cíclica trabaja en una fuente de 800K y otra de menor temperatura. En cada ciclo extrae 100 julios de una fuente caliente y entrega 60 julios de trabajo. Entonces, es cierto que, a ver, la máquina viola el primer principio porque entrega menos trabajo que el calor que recibe. No tiene nada que ver, chicos, con esto. El primer principio diría que el calor de la fuente caliente tiene que ser igual al trabajo entregado más el calor de la fuente fría. Que claramente entonces no tiene nada que ver que acá esto sea 60 julios y esto sea 100 julios. Puede ser, por supuesto. De hecho, siempre va a ser menos trabajo que, que la fuente caliente. Así que está mal esto. La máquina viola el segundo principio porque entrega menos trabajo que el calor que recibe. No, chicos, tampoco tiene nada que ver. Cualquier máquina real siempre va a tener un rendimiento menor al 100%. Siempre va a tener menos trabajo. Entonces, sigo. La entropía de la máquina aumenta en cada ciclo porque debe ceder al calor. No, chicos, específicamente en un ciclo la entropía del mismo sistema no aumenta. Lo que aumenta es la entropía del universo. Sí, eso que justamente dicen las leyes de, ¿cómo es? La ley de la termodinámica. No tiene nada que ver con que en un ciclo vuelva al estado inicial, ¿ok? Por lo tanto, también esto es falso. Está mal formulado esto. Después me dice, el rendimiento de la máquina sería ideal si la fuente fría tuviera una temperatura de 360 K. Bueno, chicos, el rendimiento real, acuérdense que el rendimiento de Carnot, que sería uno menos la temperatura de la fuente fría sobre la temperatura de la fuente caliente, ¿no es cierto? Bueno, a vos te dice la temperatura de la fuente caliente es 800 K y de acá podríamos calcular el rendimiento ideal. Pero para un toque. Para poder saber eso hay que ver cuál sería el rendimiento real, ideal. Y ese rendimiento se calcula así. Es el trabajo sobre el calor de la fuente caliente, ¿no es cierto? Estos son 60 julios sobre 100 julios
Y acá entonces sería 0,6 o bien, en porcentaje, el 60%. Dale, estamos bien con eso. Bueno, mira, mira, con eso ya puedo responder la otra que me dice que el rendimiento de la máquina es el 40%. No, es falso, es 60%. Bueno, y ahora me dice acá, el rendimiento de la máquina sería ideal si la fuente fría tuviera una temperatura de 360 K. Y no, chicos, si sería 0,6 o 60%, ¿qué haría acá entonces? Rendimiento igual a 1 menos la fuente fría va a ser 360K, te está diciendo, ¿viste? La caliente son 800K, te lo dijo el señor. Haceme esta cuenta a ver cuánto te puede llegar a dar. Yo lo voy a hacer ahora mismo, ¿eh? Por un toque. 1 menos 360 dividido 800. 0,55 me da este rendimiento, ¿eh? No, para que esta sea verdad, entonces tendría que haberme dado 0,6, ¿viste? Claramente es falso con esta temperatura en particular. Sí, bueno, la que seguía estaba mal porque era 60%, no 40%. Y la otra me dice, el rendimiento de la máquina sería ideal si la fuente tuviera una temperatura de 320. Bueno, es lo mismo que la otra pregunta, pero ahora en vez de poner 360, pondré 320. A ver cuánto me da. Ahí está, cancelamos ahí eso. Y hago la cuentita. 1 menos 320, para, qué boludo, dividido 800, ¿no es cierto? 0,6 sería. Bueno, esto va a ser 0,6. Que efectivamente es coincidente, por lo tanto, por supuesto que la última opción es la que vamos a marcar. A ver, acá me dice, dos fragmentos de distintos materiales, A y B, ambos de igual masa, intercambian calor dentro de un calorímetro ideal, hasta alcanzar el equilibrio térmico, como muestra el gráfico. Bueno, mira, vemos un grafiquito acá de temperatura y de calor. Yo entiendo esto, mira, que el cuerpo A arranca seguramente calor cero y empieza a entregar, o disminuye su calor, o sea, a entregar, por supuesto, ¿no? De una temperatura inicial de 90 grados y va a llegar a una temperatura final de 30 grados. En cambio, el otro, el cuerpo B, me parece el que recibe, por eso aumenta su temperatura, ¿viste? De temperatura 0 hasta temperatura 30 grados. Listo. Muestro gráfico. La relación entre los calores específicos, CA y CB, es, bueno, primero hay que entender una cosa, que lo que entrega uno recibe el otro, entonces ahí es donde vos tenés que prestar atención. Mirá, el calor de A más el calor de B va a ser igual a cero. Se supone que esto es un recipiente totalmente aislado y adiabático. Si planteas esto de acá, entonces te va a quedar así. Mirá. Esto va a ser la masa de A por el calor específico de A por delta T de A más la masa de B por delta T, perdón, calor específico de B por delta T de B, ¿cierto? Igual a cero. Seguimos trabajando. Mira, yo aprovecho acá como me dice que las masas son iguales, entonces puedo ponerle M nada más, ¿por qué no? Sí, lo mismo. Y delta T de A va a ser la variación de temperatura del cuerpo A. Su final es 30 y su inicial es 90, entonces acá va a ser 30 menos 90, ¿no es cierto? Ahí está. Y acá me puedo poner la M también, porque es lo mismo poner MA, MB, lo mismo, por CB, por delta T de B, y bueno, B, mira, arrancó de 0 grados hasta 30, ¿lo ves? Entonces va a ser acá. De 30, que es la final, menos 0, igual a 0. Esta M la podría también, si quieres, simplificar, pero mira lo que voy a hacer yo acá, ¿eh? Voy a pasar esto para el otro costado. Entonces me va a quedar M por CB por, mira, 30 menos 1 me da coso. ¿Cuánto me da? 30 sería nada más, ¿viste? Ahí está. Y acá esto, como pasó de acá, pasa negativo. Esa forma. Y 30 menos 90 te da menos 60. Bueno, pero mira, con regla de signos, tuki tuki, se cancela. Y te queda nada más entonces acá esto, mira. Además de cancelar los signos, puedo aprovechar para cancelar las masas. Tuki tuki. 30 por CB es igual a 60 por CA.
Un 0 lo puedes cancelar también si querés. Y también, bueno, te tenés que pasar a dividir acá si querés, no sé. CB va a ser igual entonces a 6 sobre 3. Cancelás, te queda un 2. O sea que CB va a ser igual a 2 veces CA. A vos te pide justamente la relación y entonces yo por eso que quedaría por este lado, chicos. Es lo que me iba a ayudar a mí. Y por supuesto que entonces va a ser esta opción que es la que vamos a elegir. Si tienes alguna duda o consulta, lo podés dejar acá abajo en la sección de comentarios. Ari, acá te dice, se tienen tres capacitores de capacitancias C1 mayor que C2 y C2 mayor que C3, inicialmente descargados. Se conectan en serie entre sí con una batería de 10 voltios. Entonces, llamando B a la diferencia potencial y Q a la carga del capacitor, se cumple ¿qué? Bueno, chicos, primero hagamos un dibujito. Vos tenés esto, ¿no es cierto? Acá. Vos tenés esto, mirá. Conector acá, otro acá y otro acá. Ya tengo una fuente de potencia. No importa cuánto sea esto, qué sé yo, 10 voltios, mandé lo que vos quieras. Ah, te dice, mirá, 10 voltios. Pero igual no importa eso. Y estos son capacitores que están en serie, chicos. Esto es C1, esto es C2 y esto es C3. ¿Qué es lo que sucede, chicos? Recuerden, cuando un capacitor está en serie, lo que se mantiene constante es la carga. O sea que la carga 1 va a ser igual a la carga 2, va a ser igual a la carga 3, que pueda tener cualquiera de ellos. ¿Por qué? Porque están en serie. Entonces, si las cargas son iguales, yo lo planteo de esta forma, Q1 igual a Q2 y esto igual a Q3. Recordando también que la carga se puede definir como la capacidad de 1 por el voltaje de 1 y esto va a ser como la capacidad de 2 por el voltaje de 2 y esto como la capacidad de 3 por el voltaje de 3 y sabiendo también que la suma de todos los voltajes te dan los 10 voltios y también sabiendo esta relación podemos tomar decisiones, por supuesto. Mira, si acá la capacidad de 1 es más grande que la 2 y esta más grande que la 3, entonces como la capacidad y el voltaje son inversamente proporcionales, va a ser al revés. El voltaje de 3 tendrá que ser mayor que el voltaje de 2 y esto mayor que el voltaje de 1. Y las cargas, bueno, por supuesto, como están en serie, tienen que ser iguales. ¿Me explico? De las soluciones acá, esta de acá, esta de acá y esta de acá, sí te dice bien la parte de la carga. Pero veamos qué me dice el tema bien sobre los voltajes. Te repito, ¿por qué esto es así? Y porque el voltaje y la capacidad son la capacitancia son inversamente proporcionales. ¿Ves? Cuando esta aumenta, esta tiene que ser más chiquita. Como la C1 es es la más grandecita, entonces B1 tiene que ser la más chiquita. Por eso que acá está así. ¿Te das cuenta? Claramente, entonces aquí esta es la opción que cumple con esas condiciones y por eso que es la que vamos a marcar. Por ahí, si no te das cuenta, yo siempre te digo a vos, de última date datos, qué sé yo, no sé. Si los objetos son 10 voltios, la carga, qué sé yo, poder que sea de un culombio, entonces bueno, mira, te decís que la carga 1 va a ser un culombio para vos, tenés la carga, tenés el voltaje de esta formulita, vas despejando, ¿cómo es? Tu voltaje 1, que sería carga sobre C1. Y acá, bueno, andar reemplazando. La C1 también date un dato vos. Como te dice que tiene que ser mayor, date que yo no sé. 1000 faradios, 100 faradios, 10 faradios. ¿Ves? Dale 1000 faradios acá. Y ahí te va a dar un valor para B1. Hace lo mismo para B2, hace lo mismo para B3. Y lo mismo te vas a dar cuenta que B3 va a ser mayor que B2 y esto va a ser mayor que B1. ¿Entendés? No hace falta que lo hagas cualitativamente. También lo puedes hacer con números si es que vos vas suponiendo algún que otro datito. ¿Dale? Revisá siempre también, por supuesto, los ejercicios anteriores que vamos resolviendo en los exámenes, porque tenemos un montón de ejemplos similares a este tipo de preguntas teóricas. ¿Ok? Dudas o consultas, por supuesto, te recibo aquí abajo en la sección de comentarios. Ahora acá me dice, una batería que suministra una diferencia de potencial B alimenta tres resistencias asociadas, como en la figura. Bueno, está bien. ¿Cuál es entre los que se ofrecen el único conjunto R1 y 1, R2 y 2 y R3 y 3 de resistencias e intensidades de corriente posible para este circuito? A ver, mira. Bueno, este circuito es así, te lo voy a dibujar de otra forma, ¿vale? Mira, así. Se puede entender también acá así, lo mismo, pero por ahí capaz que así lo entendés mejor. Mira.
Acá viene la corriente, ¿viste? I1. Y esta, fíjate que acá se va a bifurcar o separar en dos corrientes individuales. Pasa que dispuesta así como que capaz que en un poquito no te das cuenta. Acordá que como es un circuito, bueno, lo puedes hacer como vos quieras, siempre y cuando cumples todos los nodos, aceptes todo eso, ¿no? I2, esto es I3, ¿ves? Entonces, de la fuente principal viene para acá, sale la corriente 1, pasa por R1, que es esta, viene para acá, y acá se divide para I2 y se divide para I3. Pero después estas se vuelven a juntar, como aparece acá, y vuelve a la fuente original. ¿Ves lo que está pasando? Bueno, claramente, según las leyes de Kirchhoff, tenés que darte cuenta de una cosa vos, que acá la corriente 1 tiene que ser sí o sí la suma de la corriente 2 más la corriente 3. Date cuenta de eso primero, eso es importante. Ahora, dando ese dato, podemos decir una cosa también, mira, veamos a ver si cumple. Esto sería I1, acordate, esto sería I2 y esto sería I3, ¿no es cierto? Hablando de las corrientes nada más. A ver, ¿cuál de todas cumple eso? Acá 3 amperios es igual a 3 amperios más 3 amperios. No, porque 3 más 3 ya te da 6, no te da un 3 de vuelta. Así que está mal esa. Acá 4 más 2 me da 6 amperios. Acá tengo 8 mil amperios nada más. Claramente también no cumple. Acá 3 más 3 me daría 6, ¿viste? Y acá me sigue dando 3. Claramente también está mal esa. Y acá yo tengo 3.000 amperios más 6.000 amperios me da 9.000 amperios. Ah, pará. Esta puede ser, ¿eh? Le voy a poner un puntito por las dudas. Y acá, mira, tengo 9.000 amperios más 6.000 amperios. Me da esto 15.000 amperios. Acá tengo 3. Claramente nada que ver. Pero para un cacho más. Porque mira esta acá. Tengo 2.000 amperios acá. Acá tengo también 2.000 amperios. Y acá me da 4.000 amperios. Ah, uno puede decir, pero pará, profe. Acá también la suma de I2 más I3 no me da I1 que es 4. Sí. No está mal, eso está bien. ¿Sabes lo que pasa? Hay que ver ahora qué onda con las resistencias. Y esto sería así, mira. Tanto esta resistencia como esta resistencia se encuentran totalmente en paralelo entre sí. Que se encuentren en paralelo quiere decir que el voltaje de una tiene que ser igual al voltaje de la otra. Perdón, acá le puse 1, pero sería la 2, ¿no? El voltaje de la 2 tiene que ser igual al voltaje de la 3, eso según la ley de Kirchhoff. Y el voltaje, según la ley de Ohm, claramente es R2 por I2 acá, y acá sería R3 por I3. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Mira, acá vos dijiste que ambas corrientes tienen que ser iguales. Va, o sea, estamos diciendo porque me está dando la opción, no porque sea verdadero. Pero mira, si ambas corrientes son iguales, que son 2.000 amperios o lo que sea, al ser iguales se tachan. Y eso te obliga a que la resistencia 2 tendría que ser estrictamente igual a la resistencia 3. Y acá, fíjate, te da la resistencia, ¿viste? Ah, no son iguales, ¿viste? Uno es 3 y otro es 1. Por lo tanto, por eso queda descartado. Tendría que ser iguales si esto cumpliría con todo eso. Como no lo son, entonces esta también queda descartada. Y nada más me queda entonces la opción de aquí, ¿no? De que esto tiene que ser igual acá. Fíjate que si lo comprobas también con este mismo criterio, te tiene que dar bien. Lo hago así, mira. Escucha. Entonces yo sé que si esto es así, entonces B2 es igual a B3. Ya dijimos bien. Bueno, esto va a ser igual a R2 por I2 igual a R3 por I3. ¿Está todo bien con eso? Ahí va. ¿Qué es lo que pasa acá? R2 para esta opción, ¿cuánto te da? 2 kilo ohms. Bueno, serán 2 kilo ohms por 6.000 amperios. 6.000 amperios. Y acá R3 sería 4 kilo ohms por la otra corriente que son 3.000 amperios, ¿no es cierto? 2 por 6 me da 12, los kilos con los miles se van, te va a quedar entonces en 12 voltios. Y acá 3 por 4 también te da 12 voltios, ¿viste? Llegando justamente a la conclusión de que sí, verificamos que los voltajes también se cumplen. O sea, se cumplieron acá las leyes de Kirchhoff y también las leyes de Ohm, chicos. ¿Ok? Así que está todo bien y por supuesto que esta es la opción que vamos a marcar. Si te queda alguna duda, consulta, lo puedes dejar acá abajo en la sección de comentarios.
Bueno chicos, como siempre, muchas gracias por haber asistido a esta clase. Espero que le haya ayudado, que le haya servido. No se olviden de suscribirse al canal, darle me gusta y compartirlo con sus amigos. También los invito a que se hagan miembros del canal para poder desbloquear todos los videos exclusivos que tenemos para ustedes. No solamente para el CBC, de materias como biofísica, física, matemática, análisis y demás, sino también para materias de UA21. Para poder hacerte miembro es bien fácil, te voy a dejar yo el link acá abajo en la descripción. Muchas gracias y te veo en una próxima clase.